Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Quiero hablarte acerca de salvación y sanidad. He hablado mucho acerca de sanidad desde que el Señor nos permitió fundar Rema, y ha sido incluso la base de nuestra fe, de nuestra doctrina. Sí, la salvación y la sanidad van juntas. No puedes separarlas. No puedes decir si es la voluntad de Dios sanar a una persona y a veces no es su voluntad de Dios sanarla. Sería como decir, a veces es la voluntad de Dios salvar a una persona y a veces no es la voluntad de Dios salvar a una persona. ¿Cuántos creen que así es correcto? Que Dios a unos sí los quiere salvar y a otros no los quiere salvar. De la misma manera, no puedes decir que Dios quiere sanar a unos, pero no quiere sanar a otros. Eso es imposible, porque el mismo sacrificio que nos dio salvación es el mismo sacrificio que nos trae sanidad. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ahora, también podría agregar a esto que Dios quiere prosperar a unos, pero que a otros no los quiere prosperar. Eso tampoco es real, no es verdadero. Dios quiere prosperarnos a todos. Tercera de Juan, verso 2, capítulo 1, verso 2, por favor. Amado, por favor, ¿podemos ponerlo en la versión Reina Valera? Yo deseo, mi voluntad es que tú seas prosperado. ¿En qué cosas? En todo. La voluntad de Dios es que todos y cada uno de ustedes seamos prosperados. ¿En qué cosas? En todas. Y además Dios quiere que tengas salud. El problema, que no es ningún problema o no debería de serlo, es que la prosperidad y la salud son el resultado de la prosperidad de tu alma. Es decir, en la medida en que tu mente ha crecido, ha adquirido los pensamientos de Dios, en esa medida eres más sano, en esa medida eres más próspero. No puedes ser más salvo, obviamente, por eso es que no está incluido ahí, pero de la misma manera que Dios te salvó por gracia, también Dios te sana por gracia, Dios te prospera por gracia. Amén, hermanos. Por favor, veamos Efesios capítulo 2, verso 8. Mira lo que dice la palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por medio de la ley. Esto es algo que debemos dejar muy claro, porque si tú eres de las personas que están tratando de en sus propias fuerzas portarse bien, entonces tú no estás viviendo por fe, tú estás viviendo por la ley. Y por la ley no hay bendiciones, la ley no bendice a nadie, no hay una promesa de bendición cuando tú cumples la ley, porque realmente nadie puede cumplirla. Así que la salvación no es por la ley, es por gracia, por medio de la fe, por medio de creer. Y esta fe no es de nosotros, aún esa fe sí es un don de Dios. Ahora, verso 9, todavía nos aclara, no es por obras para que nadie se gloríe. No es el resultado de hacer todo perfecto y entonces Dios te va a bendecir.
Me escribió una jovencita de 19 años de Perú y me decía: pastor, en mi iglesia se manifiesta mucho la sanidad, pero cuando no hay sanidad, si por ejemplo en una mujer, si trae pantalón, le dicen: es que traes pantalón, por eso Dios no te sanó. Ese tipo de pensamientos bloquean la gracia. Lo que sana a las personas es la gracia de Dios. Ni siquiera tienen que tener la doctrina completamente correcta, porque lo que necesitan es creer que Dios quiere sanarles. Pero en el momento en que condicionan la gracia, en ese momento la gracia deja de fluir. Cuando una persona trata de ganarse algo a través de su esfuerzo, a través de su obediencia, de su propia obediencia, entonces la gracia se detiene. Caen de la gracia, dice el apóstol Pablo. Todo aquel que trata de vivir por la ley de Jesucristo se desliga. Ha caído de la gracia. Esto no quiere decir que va a ir al infierno cuando muera. Esto quiere decir que la gracia no trabajará para esa persona y que esa persona vivirá en este planeta como si no hubiera sido creyente. Finalmente será salvo, pero la gracia de Dios no podrá trabajar para él, no le podrá sanar y no le podrá prosperar, porque la persona creerá que Jesús es suficiente para salvarle, pero que él no se merece ni la sanidad, ni la provisión, ni la prosperidad. Entonces es importante que entendamos esto: ni la salvación es por obras, tampoco la sanidad, tampoco la provisión, tampoco la libertad. Todo lo que Dios te da es por gracia. De hecho, la palabra salvación es una palabra que en griego es sozo. Y esta palabra sozo no tiene un equivalente en español para ser traducido directamente. Porque esta palabra quiere decir salvación, sanidad, prosperidad y liberación. Estas 4 cosas. Pero como no hay una palabra en español que diga las 4 cosas, entonces solamente dejan salvación. Pero cada vez que lees en la palabra salvación, se refiere a ser salvo, ¿sí?, en tu vida, ser sano en tu cuerpo, ser próspero primero en tu alma y después en todas las demás áreas. No solo dinero, mis hermanos, sino en todas las demás áreas. Te recuerdo, José, el hijo de Jacob, fue un varón muy próspero. Todo lo que él hacía, dice la palabra, Dios lo hacía prosperar en su mano. Y eso que él era esclavo. Y después de ser esclavo fue un esclavo preso. Y aún siendo esclavo preso, Dios hizo prosperar todo lo que estaba o lo que ponían en la mano de José. Esto nos habla de que la prosperidad no tiene nada más que ver con dinero. Él no ganaba dinero, pero todo lo que hacía le salía bien y se ganaba el favor de las personas. La gente le quería hacer bien. De eso se trata, ser próspero en todo. No se trata de que vas a ser millonario. Se trata de que todo te va a salir bien y de que te vas a ganar la gracia, el favor de las personas, además obviamente del favor de Dios. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Ahora, la salvación entonces es por fe, por gracia. ¿Qué pensarías de alguien que dijera: bueno, yo he estado esperando que Dios me salve, yo ya creí, pero yo sé que el Señor me va a salvar un día? ¿Cuántos de ustedes le dirían: sí, tienes razón, estás en lo correcto? De la misma manera, cuando una persona dice: es que yo sé que Dios un día me va a sanar, de la misma forma suena igual de ilógico. Porque Dios ya le sanó. El mismo sacrificio que le salvó es el mismo sacrificio que le sanó. Y por favor, ya lo hemos visto muy seguido las últimas enseñanzas, pero es necesario que lo entendamos. Isaías 53, verso 4 y verso 5.
Ciertamente llevó, te fijas que no dice llevará, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas Él fue herido, o más bien, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, es algo que ya ocurrió, porque en el mundo espiritual no existe el tiempo. Esto es algo que necesitamos entender. Cuando Dios hace algo por ti, lo hace sin tomar en cuenta el tiempo, porque el tiempo no es algo que lo limite a Él. Él creó el tiempo. Todo lo que Él hace va más allá del tiempo, trasciende el tiempo. Él hizo algo en el mundo espiritual, en la eternidad, y eso tiene efecto de principio a fin en el tiempo, porque la eternidad es más grande que el tiempo. ¿Alguien entiende eso? Por lo tanto, el sacrificio de Jesús sirve para las primeras personas, desde Adán hasta la última persona que viva en esta tierra. Es decir, va más allá del tiempo el sacrificio de Jesús. Te he explicado que cuando Jesús murió en la cruz, dice la palabra que bajó a los abismos, ¿sí? Le quitó a Satanás las llaves del Hades y las llaves de la muerte, se pasó a lo que era el seno de Abraham, y allí dice la palabra que predicó a los espíritus presos. Y tú dices, ¿qué espíritus estaban presos? Está hablando de la gente que había vivido hasta antes de que Jesús muriera en esta tierra, y a ellos les anunció el evangelio. Y entonces, una vez que estuvo ahí, tomó a toda la gente, desde Abraham, toda la gente que había vivido antes de Abraham, y la llevó al cielo, a la presencia de Dios, porque la palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ahí se cumple también. Aún las personas del antiguo pacto tuvieron que confiar en Jesús para poder ir al Padre. ¿Alguien también entiende esta parte? Ahora bien, Jesús muere en la cruz, lleva todos tus pecados, pero también lleva todas tus enfermedades. Ahora, llevó tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cuántos dicen amén? Esta parte como que a mucha gente se le hace complicado, pero la sanidad va unida. Jesús llevó toda enfermedad pasada, toda que ya viviste. Si hubiera alguna secuela de aquella enfermedad de hace 10 años, esa secuela ya no debe permanecer. Jesús también la cargó sobre sí mismo, aunque es una enfermedad pasada. Es una enfermedad presente, ya no tienes por qué cargarla. Jesús también la llevó en la cruz. ¿Cuántos creen que las futuras enfermedades que se quieran manifestar en tu cuerpo, también Jesús ya las llevó? Entonces, si Jesús ya llevó tus futuras enfermedades, también llevó tus futuros pecados, porque es el mismo sacrificio. No puedes separarlos. Si no llevó tus futuros pecados, entonces tampoco llevó tus futuras enfermedades. ¿Y qué vamos a hacer cuando a partir de hoy, mañana alguien tenga algún síntoma? Entonces no podrá sanar, porque no estaremos seguros si esa enfermedad entra o no entra. De esta manera es como quiero hacerte entender que eres justo delante de Dios, porque Él perdonó todo. El tiempo, sí, voy a tomar esto que hago con mis manos como si esto fuera el inicio y el final del tiempo. Y el sacrificio que Dios hace del cordero es por fuera del tiempo. De hecho, la palabra dice que el cordero fue sacrificado desde la fundación del mundo. Hay un tabernáculo. Si tú lo recuerdas, la palabra habla acerca de un tabernáculo en el cielo. Amén.
Un tabernáculo como el de Moisés, o más bien deberíamos decir al revés. El de Moisés es un tabernáculo como en el del cielo. La palabra nos habla de que Moisés le dijeron: tendrás que hacer un tabernáculo como el que se te mostró en el cielo. Igualito, lo harás igualito como el que viste. Ese tabernáculo del cielo no tiene tiempo, está en la eternidad. Allí también hay lugar santísimo, la presencia de Dios. Amén. Y allí también está el lugar en donde se presenta la ofrenda que es conocida como la sangre del cordero. En el tabernáculo de Moisés, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a ofrecer esta sangre del cordero, sí, por todo el pueblo. Pero cuando Jesús muere, no presenta esta ofrenda de su propia sangre en el tabernáculo de Moisés, sino que lo presenta delante de Dios en su propio tabernáculo del cielo, que es eterno y que ese va más allá, trasciende más allá del tiempo. Por eso es que todos los pecados de la humanidad fueron perdonados en Cristo Jesús. Te he platicado que la gente irá al infierno no por sus pecados, no por lo que hicieron, sino por un solo pecado: por no haber creído que Jesús era el Salvador de este mundo. Así que la salvación no es una promesa, es un hecho consumado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la sanidad tampoco es una promesa, es un hecho consumado. No lo puedes tomar como que un día Dios te va a sanar. No, Dios ya te sanó. Es un hecho consumado. A la hora, en el momento que oramos por alguien, oramos sabiendo que Jesús ya llevó sus enfermedades en la cruz, sus dolores en la cruz. No que un día lo va a sanar, sino que ya lo sanó. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Y lo mismo pasa contigo. No vamos a creer que Dios me va a quitar un síntoma un día, sino que de hecho ese síntoma ya fue llevado en la cruz por nuestro Señor. Amén. Es algo que Dios ya proveyó. Volvamos a la salvación. De ahí vuelvo a brincar a la sanidad para mostrarte que a ti nadie te tiene que convencer de que ya eres salvo o si un día vas a ser salvo. ¿Cuántos creen que ya lo son? De la misma manera, la sanidad es un hecho consumado. Ya lo eres sano. Pastor, pero ¿por qué tengo síntomas? Sí, pues porque todavía no has creído. El día que creas, esos síntomas se irán. Amén. Ahora, Romanos 10:9, fíjate. Que si confesares con tu boca, ¿con qué? Con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón, fíjate cómo está ahí la palabra creer también, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y luego viene la explicación, verso 10. Porque con el corazón se cree para obtener ¿qué cosa, mis hermanos? ¿Te fijas cómo no dice porque tienes que portarte bien para que obtengas justicia? Porque con el corazón se cree para poder llegar a ser justo. No soy justo porque me porto bien, porque cumplo los 10 mandamientos. Nadie puede ser justo así. Nadie. Todo el que lo ha intentado, sí, a excepción del Señor Jesús, ha fracasado. No hay nadie que haya logrado cumplir los mandamientos. Y como ya te expliqué, el que es transgresor de uno se vuelve transgresor de toda la ley. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, los que estamos aquí, no hay uno más, ahora somos salvos, pero cuando llegamos, nadie fue más pecador que otro. Éramos igualito de pecadores, igual.
tan malos unos como los otros. Los seres humanos tratamos de ver que éramos malos, pero no tan malos como muchas otras personas. Pero la realidad es que si tuviera que ir a la cárcel el que ha roto toda la ley de Moisés, todos estaríamos presos. Pero Cristo Jesús, a través de la fe en su nombre, bajo su sangre, podemos ser salvos, justos primero, por medio de creerlo. Es por creerlo. Por eso es que cuando una persona dice, es que se me hace tan fácil, ¿cómo así de sencillo? No, yo creo que hay que creer en Jesús, pero además hay que hacer buenas obras. Entonces, tú estás diciendo que las obras de Jesús no fueron suficientes para salvarte. Fue un sacrificio incompleto. Todavía falta que nosotros hagamos algo. Cuando Él dijo consumado es, pues se equivocó. Tal vez fue algo que le sucedió, pues porque estaba a punto de morir, y por eso dijo una barbaridad que no era real. Porque todavía tenemos que hacer algo nosotros. Cuando la realidad es la realidad es que lo único que Dios espera de ti y de mí es que lo creamos. Cuando lo creas, todo lo que quieres hacer también lo harás, pero sin esfuerzo. Lo harás de una forma inconsciente. Te portarás bien. ¿A alguien le ha pasado haber visto a una persona en necesidad y aunque tal vez no tenías mucho dinero, ni cuenta te diste, pero inmediatamente te llevaste la mano a la bolsa, sacaste unas monedas y se lo diste y no sabes ni por qué? Fuiste impulsado a hacerlo. ¿A alguien le pasó? Bendito sea Dios. Así es como Dios quiere que te portes bien, de una forma inconsciente, natural. Que digas la verdad de una forma natural. ¿Sí? Que te portes bien porque quieres portarte bien. Mira, veamos a Abraham. ¿Cuántos mandamientos había en el tiempo de Abraham? ¿Alguien sabe? Ninguno. No había mandamientos. Y sin embargo fue llamado amigo de Dios, y eso que no cumplió los 10 mandamientos. ¿Te das cuenta? ¿Recuerdas a José cuando estaba en casa de Potifar? ¿Alguien recuerda eso? Estaba allí en la casa de Potifar. ¿Cuántos mandamientos tenía que obedecer José? Ninguno. Sin embargo, cuando tuvo la tentación con la esposa de Potifar, decidió no pecar. Él lo decidió. No había un mandamiento que le dijera no fornicarás, no adulterarás. No existía. No estaba bajo la ley. Y sin embargo puede decir no a esa tentación. ¿Cómo es que lo logra? Lo logra porque cree en Dios, un Dios que lo ama, un Dios que lo bendice, porque simplemente es hijo de Abraham, descendiente de Abraham. Nada más por eso. Él cree que por ser hijo de Abraham, entonces él es alguien especial. Y está tan agradecido con Dios porque lo ha bendecido, que no quiere ofenderlo de ninguna manera, no quiere hacer nada incorrecto, y eso le da la libertad para poderle decir a una mujer hermosa que no. Pastor, ¿y cómo sabe que era hermosa? Bueno, en ese tiempo, todavía en estos tiempos, pero en ese más, el hombre de más dinero tenía a la mujer más bonita. ¿Sí? Así que la esposa de Potifar, uno de los hombres más ricos de Egipto, pues no podía haber tenido una esposa fea. Ahora imagínate, todos los días pasar junto a José y decirle duerme conmigo. A ver, jóvenes, ¿cuántos de ustedes creen que ninguna imagen, ningún pensamiento de, bueno, y si... No, mejor ni lo pienso? ¿Cuántos no hubieran tenido ninguna tentación? Ninguna. No les hubiera pasado por la cabeza, ¿no? ¿Cómo se piensa esta mujer? ¿Por qué no me respeta?
Soy un hombre respetuoso, un joven que es honesto. Yo no ando pensando en esas cosas. José tenía alrededor de 17 años. Así que ya te imaginarás. ¿Qué hubiera pasado contigo en tu mente? Pero José no pasa eso. Pastor, ¿por qué no pasa eso? Porque eso sucede cuando tratas de guardar un mandamiento, cuando empiezas a pelear con una idea. No, porque me dijeron que no hiciera eso. Y si hago eso, pues entonces tal vez me venga algo malo en contra. No lo debo de hacer, no lo debo de hacer. Pero entre más dices no lo debo hacer, más crece el deseo por hacerlo. ¿Algunos se dieron cuenta de eso? ¿Sí? Entre más querías evitar algo, más lo hacías. Se los voy a poner fácil. Cuando tus papás te dijeron, no quiero que andes con esa chica, o no quiero que andes con ese muchacho, y entonces dicen, pero era mucho amor. No, lo que pasó fue que te provocaron mayor deseo. ¿Quieres que dos muchachos se casen? Solo diles que no están de acuerdo. Diles, no estoy de acuerdo. Y entonces sienten que se aman más. No, es lo que pasa con la ley. La ley te aumenta el deseo por hacer aquello que te dicen que no hagas. Pastor, entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de orar y dejar que Dios sea el que guía a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Porque vas a tener el efecto contrario. Ora, Señor, tú trae a la mujer, trae al joven, Señor, con el que mi hijo, mi hija, deba de hacer vida para servirte a ti en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Entonces, José puede obedecer a Dios a pesar de que no hay ningún mandamiento que se le ordene. Porque la gracia te lleva a portarte bien cuando tú no tienes mandamientos que te estén obligando. La gracia entonces puede llevarte a un nivel de vida mucho mayor que el que la ley puede hacer. ¿Sí, amén? Entonces, la salvación tenía que ser por fe. Incluso la gente que vivió bajo la ley pudo entrar al cielo cuando ejerció su fe. De otra manera no hubiera entrado al cielo. No fueron al cielo por haber traído su corderito y haberlo ofrecido. Fueron al seno de Abraham, que también es lo que tú y yo conocemos como el paraíso. ¿Recuerdas que Jesús, hablando con uno de los ladrones, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? El Señor le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo no le dijo en el cielo, en el paraíso, en el seno de Abraham. ¿Sí? Entonces, ese joven bajó todavía al seno de Abraham, fue el último inquilino allí. Una vez que Jesús lo salva, que Jesús vence a Satanás, toda la gente que había estado en el seno de Abraham ascendió al cielo. Por primera vez, un humano, además de Jesús, pudo entrar al cielo. Antes de esto no podría ser así. Ahora, cada uno de nosotros hemos experimentado entonces ya salvación. No hemos experimentado sanidad porque lo hemos separado, porque hemos admitido que la salvación es por fe, pero que la sanidad se tiene que ganar. Y es allí donde la gracia deja de trabajar. Satanás lo sabe, por eso quiere que te esfuerces. Todo lo que quieras ganar por tu propio esfuerzo, lo perderás. Y todo lo que tú recibas por gracia, lo ganarás. Te esfuerzas por ser más santo, serás menos santo. Simplemente crees que ya lo eres y entonces tu santidad se elevará. Tu justicia viene por creer. En el momento en que tú quieras ser justo en tus fuerzas,
entonces serás declarado injusto, porque no podrás guardar la ley. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Ahora, la salvación, hermano, incluye la sanidad. Marcos 5, verso 28. Había una mujer con flujo de sangre. Esta oyó hablar de Jesús. Sí, ella oyó que Jesús sanaba a las personas y que no les tomaba en cuenta su comportamiento. Si tú haces memoria de cada persona que tú recuerdas que fue sanada en la Biblia por Jesús, ninguno fue sanado por cumplir la ley. ¿Alguien recuerda a una persona sanada por cumplir la ley? Nadie. Todos fueron por gracia. Todos. Entonces, esta mujer cree en su corazón y confiesa con su boca, ¿sí?, que el poder de Dios fluye a través de Jesús y que si solo tocaba su manto, ella sanaría. Hace algunas semanas te hablé de que ella dijo, si tocare tan solo su manto, no dijo su túnica. El manto es una especie de gabán, les había explicado. Alguien me dijo zarape, también es una buena expresión. Gabán, zarape, ¿hay alguna otro? Alguien me dijo rebozo, pero el rebozo es diferente. Es simplemente un cuadro que tiene un hoyo en medio para meter la cabeza. Esto solo lo usaban los rabinos, los maestros. Entonces, este manto no cualquiera lo llevaba, pero ellos sabían que a quien quiera que un rabino, un profeta le extendía el manto, esta persona automáticamente era declarada justa. Por eso ella dijo, lo único que yo necesito es tocar el manto y entonces seré sana. Lo único que necesito es ser declarada justa y entonces seré sana. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? El manto representa justicia. Por eso ella dice, yo necesito solo tocar el manto, porque la enfermedad es el resultado de no guardar la ley, de haber roto la ley en algún momento. Y cuando alguien ha roto la ley en algún momento, la maldición trae enfermedad. Por lo tanto, si a mí me declaran justa, seré sanada. Y ella dice, si tan solo tocare su manto, si tan solo fuere declarada justa, entonces yo seré sanada. No está separando la justicia de la sanidad. Mientras todo mundo la condena, te platiqué de que ella había ido con muchos médicos. Los médicos de ese tiempo eran los sacerdotes. Los sacerdotes, al ver que no se iba la enfermedad, atribuían toda enfermedad a algún pecado grave. Como en algunas iglesias, donde cuando alguien enferma, la gente de pronto comenta, ¿qué pecado habrá cometido que el Señor le mandó esa enfermedad? El Señor no manda ninguna enfermedad. Es el resultado de tratar de guardar la ley y no conseguirlo. Cada vez que tú tratas de guardar la ley y no lo consigues, como seguramente sucederá, estás autorizando que la maldición de la ley llegue a ti, porque tú estás tratando de vivir bajo la ley. Por eso la palabra es clara y trata de librarnos de esto, diciendo, señores, ustedes ya no viven bajo la ley, viven bajo la gracia. Como ya no viven bajo la ley, ya ninguna maldición los puede alcanzar. Por lo tanto, deben de estar sanos. ¿Alguien entiende esto también? Ahora, ella dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ah, caray, ¿por qué? ¿Por qué será salva y no sana? Porque es la misma palabra que ya te dije, la palabra griega sozo, que intercambia sanidad, salvación, liberación y prosperidad. Significa las cuatro cosas. En otras versiones está como sana, aquí está como salva, ¿sí? Entonces tan pronto ella tocó los vestidos, la ropa del Señor, el manto,
ella fue sanada de inmediato. Mira lo que dice el verso 29. Enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Cuándo? Cuando ella fue declarada justa. Ya no estás bajo la ley. No eres justa porque cumpliste la ley. Eres justa porque creíste. Y enseguida lo creyó rápido. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Qué manera tan suave de hablar de un problema tan íntimo. Pero la palabra es así. Todo lo habla con una ternura y una suavidad. Tal vez tú y yo no hubiéramos hallado cómo explicar esto. Imagínate que te hubiera tocado explicarle eso al Señor. Señor, es que, ¿cómo es decirte? Yo tenía un problema. Aquí te lo voy a... no sé si decírtelo enfrente de todos. Pero lo habla de tal manera que todos entendemos y que no lo hace de forma vulgar. ¿Estás de acuerdo? Luego verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Sí? Jesús está mirando alrededor. ¿Quién fue? Ahora, la mujer sabe lo que ha ocurrido, se acerca, ¿sí? y le responde, verso 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, no por Jesús, sino porque el problema que ella había tenido la llevaba a no tocar a nadie. Ella era impura y a quien tocaba lo volvía impuro. Esto es algo interesante también que necesito explicarte. En la ley, todo impuro que tocaba a otra persona también lo volvía impuro. Pero en la gracia es al revés. Todo lo impuro queda limpio simplemente al tocar la gracia. No importa qué haya hecho, no importa qué tan impuro haya sido considerado, no importa qué tan mal te hayas portado, cómo te consideró la congregación, no importa. En el momento que tocas al Señor con tu fe, en ese momento eres declarado puro. Por eso es que Jesús no se molesta, pero ella se está temiendo y temblando porque sabe que la gente que tal vez tuvo que tocar para poder llegar a Jesús podría entonces levantarse contra ella. ¿Sí? Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Verso 34. Y él le dijo: hija, tu fe te salvó. Fíjate cómo va unido. Tu fe te salva. Ve en paz, y como ya eres salva, como ya eres justa, queda sana de tu azote. ¿Cuántos justos y justas hay en la congregación? Todos somos sanos de cualquier azote, de cualquier enfermedad, de cualquier dolor. No tengas miedo cuando alguien te diga: no te saludo porque tengo tal síntoma. No vayas a tal lugar porque ahí puedes pescar alguna enfermedad. A nosotros no. John G. Lake, un hombre de Dios que estuvo en Sudáfrica en finales del siglo XVIII, dice, finales del siglo XIX, perdóname. Él narra en su autobiografía cómo vino la fiebre bubónica a Sudáfrica y la gente moría. Él dice así: morían como moscas. Y cuando morían echaban una espuma por la boca. Esta era la que contaminaba, la que enfermaba a la gente. La gente no enterraba a los muertos para no tocarlos y enfermar ellos. Pero John G. Lake era uno de los que se atrevían a tocarlos y a enterrarlos. Y entonces cuando llegó un barco británico con medicamento para esta enfermedad,
quisieron vacunarlo primero a él, y él dijo: no es necesario. Él dijo así: la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ellos le dijeron: respetamos tu creencia, tu religión, pero de todos te tenemos que vacunar. Y él dijo: hagamos algo. Ven que cada uno de los cadáveres que murieron por esta enfermedad echan una espuma. Pondré esta espuma en mi mano y la pondré bajo el microscopio, y después ustedes deciden si me vacunan o no. Y entonces tomó esta espuma, la puso bajo el microscopio, y los científicos, los médicos, quedaron impactados de que cada virus, ¿sí?, que tocaba su piel moría en cuanto lo tocaba. ¿Sí? Kenneth Hagin, hablando de este hecho, dice: esa es fe hablando. ¿Sí? Es algo real. Todo lo que hay en este mundo, producto de maldición por no cumplir la ley, no puede tocar a nosotros. La palabra dice que ninguna plaga tocará tu morada. Amén. Y algunos de nosotros decimos mi casa, y tienes razón, habla de tu casa, pero también se refiere a ti. Esta es la morada donde vivo yo. Digo, por eso se ve medio morado el muchacho, ¿verdad? Porque pues es mi morada, ¿sí? El morado tiene morada. Entonces, ni plaga tocará esta casa donde yo vivo. De hecho, Jesús dice: si esta morada terrestre, terrenal, se deshiciere, tenemos otra morada en los cielos. Se refiere a un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente. En ese cuerpo, cuando Jesús dice: voy a casa de mi Padre a preparar morada para ustedes, se refiere a prepararnos un cuerpo, no a un fraccionamiento, sino a prepararte un cuerpo nuevo. Entonces, cuando la palabra dice que ninguna plaga tocará tu morada, está hablando de tu cuerpo. Amén, hermanos. Para que no pienses en tu casa y pienses en tu cuerpo. Tu cuerpo no será tocado por ninguna enfermedad. Amén. Entonces, la palabra sanó y salvó a una persona. Jesús utiliza la misma palabra para hablar de la sanidad de una mujer, al mismo tiempo que habla de su salvación. ¿Sí? Así que Romanos 10:10, cuando dice con el corazón se cree para justicia, está hablando acerca de creer que Jesús es el Salvador, creer que es el sanador, que es creer que es el prosperador. Eso es lo que te hace justo. Pero hablarlo, ¿sí?, todavía desata la fe, el poder que Dios tiene para empezar a hacerlo en tu vida, en tu cuerpo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para obtenerlo, para obtener aquello que quiero. La mujer creyó y le fue contado por justicia, pero dijo: si tan solo tocaré su manto, decía. Ella dijo que iba a obtener. Hablar es importante. La fe que no se habla no es fe. Los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Jesús no les dijo: a ver, fórmense para empezar a orar por cada uno para aumentarles la fe. La fe no se aumenta así. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Pero Jesús lo que les explicó es lo siguiente. Les dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirías a este árbol sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y el árbol os obedecería. Lo que Jesús estaba diciendo: señores, no ocupan más fe. Si la fe que ya tienen hoy fuera del tamaño de un grano de mostaza, con ese granito ya podrían usar esa fe. Lo que les falta es hablar. Tienen una fe más grande que un grano de mostaza, pero no hablan. No le ordenan al árbol, no le ordenan a la montaña. Y como no hablan, ¿de qué les sirve tener una fe más grande que un árbol, que una semilla de mostaza?
Así que no tiene nada que ver el tamaño. No, si con una fe del tamaño de una semilla de mostaza lo que se puede hacer, pues entonces, ¿de qué tamaño será mi fe? Es la reacción humana de todas las personas, pero no está hablando de tamaño. Se está refiriendo a que lo que necesitas es hablar. Amén. Por eso me escuchan hablar y decir cosas, porque sé que así van a suceder, pero primero tengo que hablarlas. Como que vamos a construir nuestros salones allí a un lado de la cabaña, hasta el límite, en el nombre de Jesús. Pastor, tiene mucho tiempo diciéndolo. Sí, porque así lo vamos a hacer. Pero ¿por qué no lo hemos hecho? No hay ningún problema, no ha pasado nada. Lo haremos de todas maneras. Amén. Pero primero se tiene que hablar. Amén. Entonces, Dios no separa la sanidad de la salvación, van juntas. Ambos son beneficios del único sacrificio de parte de nuestro Señor Jesús. Salmo 103. Lo leímos hace poco, verso 2, por favor. Bendice, alma mía, a Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque van todos juntos. No olvides ninguno. ¿Y qué pasa si olvido alguno? Pues entonces no lo recibes. Si tú crees que solo eres salvo, pero no crees que eres sano, entonces serás salvo, pero vivirás enfermo. Si tú crees que eres salvo, sano, pero no próspero, entonces serás salvo, sano, pero vivirás pobre. Fíjate cómo contempla todo. No olvides ninguno de sus beneficios. Verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Nada de que salió igual que de enojón que mi abuelito. Esa es una iniquidad. Tus hijos ya no heredan eso. Amén. El que sana, ¿qué? Todas tus dolencias, el mismo sacrificio. Verso 4. Para dar sagacidad a los simples y a los, perdón, es que ya lo cambiaste a Proverbios. Y es el Salmo 103, verso 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Te corona de favores. ¿Sí? Verso 5, por favor. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Te acuerdas con la Santa Cena? Hablamos acerca también de sanidad del cuerpo de Jesús. Discernirlo bien al momento de participar de la Santa Cena también trae sanidad a tu cuerpo. Pero también dice la palabra, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. También trae renovación a tus células, a tus órganos. ¿Sí? Nosotros no necesitamos envejecer igual que el mundo. Me voy a atrever a decirlo así. Nosotros no envejecemos igual que el mundo. Nosotros no nos vamos deteriorando igual que el mundo. Hay gente en el mundo que apenas tienen 60 años y a veces ya no pueden caminar. Nosotros no somos así. Somos rejuvenecidos como el águila. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Participar de Santa Cena te asegura eso. Solo discierne el cuerpo de Jesús. ¿Cuántas enfermedades tenía Jesús? ¿Cuánta falta de energía crees que Jesús tenía? Pues imagínate, dormía 1 o 2 horas diario. Se la pasaba orando. Velaba orando y luego temprano ya estaba predicando, iba de una ciudad a otra. Hoy tenemos autos, pero en aquel tiempo era caminando e iba predicando. ¿Sí? ¿Recuerdas a Felipe cuando el Espíritu Santo le dice, ve a tal calle, te vas a encontrar a un eunuco, quiero que le hables de mí? El eunuco va leyendo Isaías 53, que es el que acabamos de leer.
pero él va en su carro jalado por caballos. Felipe lo alcanza. Eso nos habla del tipo de cuerpo que tiene Felipe. Es un atleta, pero no es un atleta basado en el ejercicio que ha hecho, sino ha participado de la Santa Cena del Señor. Tiene un cuerpo rejuvenecido. Alcanza la carreta jalada por caballos y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y sigue corriendo. Y el otro contesta desde arriba del carro: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y entonces, para explicarle, detuvo ahora sí la carreta, encontraron agua, lo bautizaron. Tú sabes la historia completa, pero eso te habla de cómo tu cuerpo es parte también de lo que Jesús ha logrado como beneficio para nuestra vida. Amén. Así que, gracias a Dios, a través de Jesús encontramos esto: eres justo, declarado justo por fe, y entonces automáticamente eres sano. No tendrían ya que orar por ti, no tendrían que hacerlo. ¿Sí? Fíjate, por favor, Primera de Pedro 2:24, para que veas cómo van juntos también. Primera de Pedro 2:24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la que seamos declarados justos. Y ahora ahí, una vez declarados justos, por su herida fuimos sanados. ¿Sí? Un hecho que ya se cumplió, está en tiempo pasado. No dice que será sanado o que es una promesa que un día Dios cumplirá. Es un hecho cumplido. ¿Sí? Jesús no resucitó de los muertos hasta que destruyó por completo toda la autoridad de Satanás. Toda. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice la palabra que tinieblas cubrieron los cielos. No dice la noche, no dice oscuridad, habla de tinieblas. ¿Por qué tinieblas? En ese momento, todas esas tinieblas representan el pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre. Las enfermedades de toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre. La escasez, la pobreza, la angustia, la preocupación, los miedos de toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último. Todo eso cayendo sobre Jesús. Tú recuerdas en una ocasión que Elías, discutiendo y compitiendo con los profetas de Baal acerca de quién era el verdadero Dios, dice la palabra que cuando le tocó el turno a Elías, Elías hizo un altar de 12 piedras, puso el cordero hasta arriba y todavía hizo una zanja alrededor, y desde arriba mojó todo hasta que se llenó la zanja que estaba alrededor. Y entonces esas 12 piedras representaban las 12 tribus de Israel. Cayó fuego del cielo y consumió el cordero. Las piedras fueron desintegradas, no soportaron el juicio de Dios, y aún toda el agua que se había juntado fue consumida. Ok, ¿eso qué tiene que ver? Que Jesús está también recibiendo sobre él mismo todo el juicio de Dios de toda la humanidad de todos los tiempos. Todo eso está cayendo sobre él. Por eso dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no tiene relación con el pecado. Entonces Dios se hace a un lado. Una vez que todo eso, hasta la última enfermedad cayó sobre Jesús, hasta el último sentimiento de angustia, de dolor, de tristeza, de depresión cayó sobre él, hasta ese momento es donde Jesús dice: Señor Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Cae todo eso y luego dice: consumado es.
Es decir, ya no hay nada que tú y yo necesitamos llevar. Todo lo llevó Él. Enfermedad, angustia, escasez, nada. No debería nadie de preocuparse porque no tiene dinero en sus bolsillos o en sus cuentas de ahorro. Nadie, porque Dios te va a suplir toda necesidad. Bendito sea Dios. ¿Sí? Ya toda la autoridad del diablo para hacerte daño quedó destruida, quedó deshecha. Mientras las 12 piedras fueron desintegradas, consumidas por el fuego de Dios, Jesús puede soportar todo esto. Dice la palabra que quedó sin figura humana, no por los golpes, que obviamente contribuyeron, sino por toda la maldad que cayó sobre Él. Toda la maldad que cayó sobre Él, todo el pecado, toda la enfermedad, todo el dolor, toda la tristeza, toda la angustia. Tu preocupación por lo que habrías de comer, lo que habrías de vestir, también fue incluido sobre Él. Todo esto fue sobre Él. Cuando te angustias, muestras que no crees que Él lo llevó por ti. Eso es lo que realmente crees. Por eso te preocupas. Una preocupación que ya no deberías de tener. Porque Él ha hecho todo lo necesario para que tú seas provisto en todo. Amén. Así que Jesús quitó todo esto al enemigo. Todo lo que Jesús hizo, mis hermanos, fue mucho más que solo haber llevado tus pecados. Él no salió, no resucitó de su tumba hasta que le quitó el último gramo de autoridad al diablo. Ahora el diablo no tiene ninguna autoridad. No te puede hacer daño. Como lo vimos el domingo, solo puede engañarte en tu mente. ¿Sí? Así que cuando Jesús resucitó, conquistó toda fuente satánica de enfermedad, de dolor, de tristeza. ¿Sí? Toda la humanidad fue liberada, fue asegurada eternamente para ser sanos, ser justos, ser limpios, ser santos, ser prósperos, ser alegre, etc. El problema es que la humanidad no ha creído. Pero tú que ya creíste, todo esto te pertenece ahora. Amén. Así que ninguno de los presentes deberíamos de dudar acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros. Pastor, ¿y entonces por qué tanta gente se queda sin sanar? Por varias razones. Una de ellas es porque dudan. No están seguros de si el cáncer, que es algo tan difícil, ¿podrá quitarlo Dios? ¿Podrá realmente? Una hepatitis, una diabetes, ¿sí podrá? Marcos 9, por favor, verso 17. ¿Recuerdas el hombre que trajo a su hijo a ser sanado por los discípulos? Lo trajo a sus discípulos y no pudieron sanarlo. Fíjate, respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Verso 18. 18, por favor. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ellos no pudieron. Ahora, esta persona no cree que lo puedan hacer. Jesús se da cuenta y Jesús le pregunta: ¿desde cuándo le pasa esto? Y él dice: desde pequeño. A veces le lanza al agua para tratar de ahogarlo y a veces le lanza al fuego para tratar de quemarlo. Verso 22, por favor. Lo que te estoy diciendo: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjate lo que dice: si puedes. O sea, la verdad, pues yo lo dudo. Pero si puedes, pues haz algo. ¿Sí? Ahora, verso 23, Jesús responde así. Jesús le dijo: pues si puedes creer.
El problema no está en los discípulos. El problema está en ti, que tú no lo crees. Al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Luego los discípulos preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle? Y Jesús dijo, por vuestra poca fe. Que alguien venga con gripa y diga, pastor, ora por mí para que sane. Uno dice, ay, pues es una gripa, eso sí. Pero si alguien dice, es cáncer, no, pues vamos a orar que si es la voluntad de Dios. Porque creen que como es algo más difícil para el ser humano, seguramente será algo más difícil para Dios, lo cual no es verdad. ¿Sí? Entonces, podemos ver Mateo, verso 17, capítulo 17, perdón, verso 21, verso 20, perdón. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, otra vez lo que te expliqué, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. El problema es que no hablan, no lo creen. ¿Sí? ¿Te acuerdas del hombre que fue bajado desde el techo? Abrieron el techo y lo bajaron sus amigos. ¿Lo recuerdas? Jesús, cuando lo vio, lo primero que le dice es, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque el creer, bueno, en el caso de él tenía razón. Él había roto la ley como todos. Y él estaba consciente de que su enfermedad era por haber roto la ley. La maldición de la ley estaba sobre él. Por eso Jesús, en cuanto lo ve, lo primero que detecta es la condenación que este hombre se tiene a sí mismo. Habla mal de él, piensa mal de él. Por eso Jesús lo primero que le dice es, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora ya eres justo. El hombre lo cree. Todos empiezan a criticar a Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús dice, bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Alguien recuerda eso? Y al instante el hombre se levantó. Al instante. ¿Cuándo fue al instante? En cuanto él creyó que era justo, que ya no tenía pecados. Pastor, ¿por qué yo no sano? Porque crees que no lo mereces. Pastor, ¿por qué yo no prospero? Porque crees que no te lo mereces. Si tú no has sido tan bueno, si tú no has cometido muchos errores, y eso es lo que te limita. Si yo fuera como los hermanos de la alabanza, seguramente ¿a alguien de ustedes le pasó que hubo tiempos en que se portaron muy bien y no llegaron bendiciones, y de pronto cometieron un error, fallaron y vinieron bendiciones? Porque cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Porque cuando pecas, te reconoces que no puedes. Cada vez que tú dijiste, es que yo no puedo salir de esto, la gracia entonces se alegró. Y la gracia dijo, por eso te estoy pidiendo que yo lo haga. Padre, si tú pudieras cambiarme. Y dices, sí, yo puedo. Porque yo ya vi que yo no puedo. Exacto, por eso te quiero ayudar. Entonces ayúdame, dice la gracia. Ay, hasta que entendiste. Pero nada más sales tantito y piensas que es por ti. Ay, ya estoy pudiendo, ya lo estoy logrando yo solito. Y la gracia dice, no, yo te estoy ayudando. Ahora le voy a echar más ganas para seguir así limpio. Y la gracia dice, has caído de la gracia, ya no te puedo ayudar, porque crees que es por ti mismo. Y cuando tú crees que es por ti mismo, la gracia deja de trabajar. Y por eso entras en un círculo vicioso. Pecaste, caíste, y entonces sí clamaste diciendo que tú no podías. Y pudo la gracia entrar.
Pero una vez que empezaste a salir, creíste que era por ti. Y entonces la gracia ya no pudo trabajar. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, en cuanto tú te declaras justo, la sanidad empieza a manifestarse. Ahora, déjame mostrarte. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, David se portó más mal que Saúl. ¿Cuántos saben eso? Saúl nunca mató a nadie para quedarse con su esposa. A nadie. David sí. Y ese era conforme al corazón de Dios. Pues ¿cómo serían los demás? Lo que pasa cuando la palabra habla conforme al corazón de Dios, se refiere a una persona que cree, no a una persona que hace. Sí, se equivocó mucho, pero también creía mucho. Sus errores tuvieron consecuencias en esta tierra. Vio morir a sus hijos, incluso un hijo matar a otro, uno de sus hijos violar a una de sus hijas. Porque todo lo que haces mal en esta tierra, si siembras mal, cosechas mal. Delante de Dios, de todas maneras serás salvo, pero en esta tierra sufrirás. Esa es la consecuencia de hacer mal las cosas. Pero con Dios todo queda arreglado a través de la fe. Amén. ¿Alguien también entiende esto? Entonces, no es por portarse bien. Los milagros, las sanidades, la provisión, todo es por gracia. Nada es porque te portas bien. Pastor, ¿y eso está en la Biblia? Claro. Gálatas 3:5, por favor. Aquel pues que os suministra el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? No es el resultado de seguir el reglamento de la iglesia. Esta niña peruana me decía, pastor, aparte de la Biblia, tienen un librito que es el reglamento de los miembros de la iglesia. Y ahí trae las sanciones. Mujer que usa pantalón, tantos días de disciplina. Imagínate. O sea, el Señor Jesús quitó las tablas de la ley, pero mis hermanos trajeron su libro de reglamento. Regresaron a la congregación a la ley. ¿Sí? Y ellos piensan que Dios se lo toma bien, pero no es así. El Señor mira eso y dice, qué desagradable, qué desagradable. ¿Sí? Entonces, el Señor ya llevó tu enfermedad de la misma manera que llevó tus pecados. Ya lo hizo. De tal manera que debes vivir sano hoy. Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Mira lo que Jesús hizo sobre Satanás y todos sus demonios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, ¿cuántos? Pues todos. Cuando dice todos, ¿se refiere a los pasados, a los presentes o a los futuros? Todos. Te perdonaron todos. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Sabes que Satanás había hecho una lista de todos tus pecados? Que nos era contraria esta lista, esta acta, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios no recuerda ningún pecado de ninguno de nosotros. Te recuerdo, no se trata de nosotros, se trata de Jesús. La alabanza que acabamos de tener, nuestra adoración que ofrecimos hoy al Señor, la ofrecimos nosotros. Jesús la recibe como mediador que es y la ofrece al Padre. Jesús la impregna con su naturaleza. El Padre huele nuestra adoración y dice, wow, huele al Hijo de Dios, es agradable, es aceptable. Me encanta la adoración de mis hijos en Rema.
Porque si fuera mi adoración y yo dijera, no, Jesús, yo lo voy a hacer, yo lo entrego, el Señor diría, quítenme eso, qué desagradable, qué maloliente, no me agrada lo que me acaban de ofrecer. Porque soy una persona con fallas. Pero Dios no ve mi adoración a través de mí, sino a través de Jesús, mi mediador. ¿Cuántos dicen amén? Así que el Señor nunca te mira a ti, siempre mira a Jesús. Todo se trata de Jesús. El poder de la enfermedad quedó roto para siempre sobre tu vida. Tus días de enfermedad, de dolor, de tristeza, de depresión terminaron. Eres salvo, eres sano, eres libre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias a Dios. No dejes que entre otra idea a tu mente de que eres una mala persona, de que eres alguien terrible que nunca va a cambiar. Tal vez alguien te dijo, tú nunca vas a cambiar. Pero Él lo dijo desde un punto de vista humano. Hay alguien que ha podido ver el futuro y te ha declarado justo desde ahora. Su nombre es Jesús. Amén. Y a través de Jesús, Dios te ve como si nunca en tu vida hubieras pecado. Y a cada uno de nuestros hermanos también. Por eso es que ya no podemos juzgarnos, mucho menos condenarnos entre nosotros. Porque a todos nos perdonaron la misma cantidad de pecados. Todos habíamos roto toda la ley. Pero en Cristo Jesús, todos hemos sido declarados justos, sanos, santos y limpios. Amén. Así que ahí donde estás, Christopher, si nos apoyas con el piano, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile, Padre, gracias, porque mi salud es un hecho consumado. ¿Tienes algún familiar que está pasando por síntomas? Dile, Padre, dame las palabras, el denuedo necesario para hablar a mi familiar acerca de que la sanidad no es una promesa, es algo que ya se realizó. De la misma manera que no salvarás a la gente un día, sino que ya has hecho lo necesario para que sean salvos hoy. De la misma manera, Señor, nos has sanado a todos hoy. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre. Eres una persona sana. No vas a sanar, ya eres sano. Amén. El enemigo te quiere decir que no puedes sanar. Solo ríete y dile, no necesito sanar. Yo ya estoy sano. Amén. Él ya llevó toda enfermedad en la cruz por mí. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, santos, sanos, justos, limpios, creyéndolo con todo nuestro corazón. Los que así lo haremos decimos, amén. Dios te bendiga.